Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta tercera charla experiencial titulada en este caso ¿Qué creemos? Dentro de la serie que inaugura la Escuela de Padres, Escuela de Vida. La temática de hoy, el pensamiento, las creencias, es una temática que me apasiona. Como filósofa me he ocupado mucho tiempo viendo qué había en las cabezas ajenas y eligiendo qué poner en mi cabeza de todo eso que encontraba como modelos. Y por eso me hace especial ilusión resumirte, hacerte una síntesis de dónde estoy y a dónde he llegado con este tema. Empezaré diciéndote un matiz entre una creencia y un pensamiento. Una creencia es, por simplificarlo mucho, un pensamiento que me he repetido tantas veces que lo considero una verdad casi absoluta, incuestionable. Y por vincular esta tercera charla con la anterior, las necesidades que necesitamos como seres humanos, como personitas, nosotros y nuestros hijos, te diré que si bien tenemos las mismas necesidades todos, lo que no tenemos es la misma manera de expresarlas, la misma manera de comportarnos, la misma manera de actuar. Y nuestra manera de actuar, como puedes imaginar, es coherente con una manera previa que tengo de pensar y una manera previa que tengo de ver el mundo. Por eso es importante diferenciar entre lo que hago libremente y lo que hago porque estoy condicionada, influenciada por todo lo que creo y que no he elegido creer. Y, y esto tiene que ver con la idea que habitualmente es el símil que se utiliza, la mente como un programa, el haber sido reprogramados para hacer lo que hacemos y tiene su base en esos primeros 7 años de vida donde no teníamos la madurez para discernir qué podía ser verdad o no para nosotros, de aquello que decían nuestros mayores, de aquello que hacían y que nosotros interpretábamos. Y que solo por eso, por la vulnerabilidad de esa primera etapa infantil, hemos dado por bueno y se nos ha grabado y ahora, en la edad adulta, a menos que le pongamos conciencia, que nos paremos a ver y a identificar de quién es esa idea que yo estoy cargando y de dónde viene, a menos que hagamos eso, decía, vamos a seguir repitiendo un automatismo y creando circunstancias que nos permiten reproducirlo una y otra vez. Por eso es importante ponerle luz, darme cuenta de que estoy creyendo. Y esto ya es un primer reto porque cuesta pensar que todo lo que hago no lo hago libremente, sino que estoy reaccionando y respondiendo en piloto automático y no hay un cuestionamiento esencial de lo que de la idea de mundo, de la cosmovisión que tiene detrás. Lo bueno de darnos cuenta es que en cuanto traemos ese subconsciente a la luz, empieza a hacerse consciente y de aquello de lo que soy consciente ya puedo empezar a ocuparme. Ya puedo mirarlo de otra manera, mirarlo desde otro lugar,
revertir incluso esas creencias con las que ya veo que no me identifico, que no me representan, que pertenecen a mis mayores o a mi edad infantil y que además no me hacen bien, además no son razonables ni racionales en el sentido de que no ayudan a mi paz mental, no contribuyen a mi anhelo de ser feliz, sino que por el contrario me restan todo este tipo de serenidad del alma. Em, Más cositas. Con buenas creencias sobre mí, cuando tengo creencias alineadas con este anhelo que decía, con este estado de bienestar que debería ser lo natural, me comporto, actúo desde otra manera, desde otro lugar. Y ese lugar es un lugar bueno para mí. Por supuesto, todo esto es un ejercicio voluntario de elegir quererme, elegir cuidarme y desde ahí poder querer y poder cuidar a los otros, incluidos nuestros hijos. Veo, observo todas estas creencias que son subconscientes, que dirás, pues si es subconsciente, ¿cómo leches lo traigo a la luz? Pues ahí tienes indicadores en tus palabras, en tus gestos, decíamos, en tus comportamientos, para ver cuáles de esas creencias están siendo negativas para ti, negativas para tu entorno familiar o laboral. Em, en cuanto a las palabras, pues serían palabras que muestran separación, te ven como algo diferente, antípodas quizá incluso de tus hijos, muestran aislamiento, te hacen sentirte solo, separado también, pero no solo separado de tu entorno, sino en un mundo fragmentado, sin ver la conexión entre las partes y despiertan, pueden ser palabras también, que despiertan heridas de abandono, heridas de rechazo, ¿no? Em, y que se verbalizan pues con un formato de culpa, de queja, de enfado. Todo esto es un indicador de que hay creencias negativas que, que están, ¿vale? Sí, grabadas en mi inconsciente, pero que veo y elijo, esto es lo bueno, elijo qué hacer con ellas. Y lo hago no solo sin culparme a mí, por supuesto sin culpar a mis padres por no haberlo hecho antes, por no haberlo hecho mejor, em, asumiendo que todos hacemos lo que mejor podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos. Y también con la responsabilidad de que en cuanto lo veo, en cuanto me doy la oportunidad de elegir otra cosa que me beneficia, creer otra cosa, tener otra mirada y otra mentalidad respecto a mi mundo, estoy beneficiando a la especie. La sabiduría de la especie crece. No solo se queda en la familia, va más allá. Em, Algunas creencias, te diría, habituales en los padres, eh, que podemos fácilmente identificar y valorar si revertir, porque nos quitan esta paz y este anhelo que te decía de estar en serenidad. Algunas de ellas podrían ser, voy a permitir leerlo, em, la de como padre no sé qué hacer. Esto te deja en una posición de, de no ser válido, de no ser suficiente
y entra en conflicto con una de las necesidades que compartíamos la semana pasada, que es la de ser válido. Por supuesto que lo sabes. No te digas que no lo sabes. No te ayudas diciéndote eso. Quizá tienes que dejar de observarlo todo fuera y cerrar los ojos y ver qué te dice tu guía interno, tu guía, tu sabiduría innata, pero sí lo sabes. Busca en otro lugar que no sea tu mente, busca en tu corazón, siéntelo en el cuerpo y toma acciones desde ahí. Tienes la sabiduría, no lo dudes. Otra de esas creencias que no ayuda ni al vínculo ni al amor a ti es pensar que algo malo va a pasar, que como siga así este muchacho, este niño, esta niña va a acabar fatal. Imagínate esto, es llevarte de un futuro de infinitas posibilidades a un futuro limitante, negativo, por supuesto, y esta anticipación catastrófica eh, merma la calidad de la experiencia de tu presente. Solo por eso ya merece la pena dejar de hacerlo. Creencias como la de que yo sé lo que es bueno para mi hijo o sé lo que él necesita, hacen, hace que tú te pongas en el lugar de Salvador, que es algo de lo que también hablábamos la semana pasada, y que le quites el poder que él tiene también de conducir su vida. Al principio con pequeñas decisiones y más adelante, con suerte, con toda la autonomía del adulto que se hace responsable de su propia vida, como tú de la tuya. Por tanto, pensar que tú sabes más solo porque tienes más experiencia, solo porque eres su mamá, papá, es una creencia que puedes cuestionarte y darle este poder a él también de autogestionar sus emociones, por ejemplo, y sus pensamientos. Pensamientos, creencias que como padres también nos quitan la paz, tienen que ver con me debería respetar, me debería querer más o mostrar más cariño, debería darme la razón, estar de acuerdo, debería cumplir sus promesas. Bueno, todo esto son expectativas que están en tu mente, que quizás estaban en la de tus padres hacia ti. Y, y date cuenta que limitan de nuevo, constriñen el abanico de infinitas posibilidades que es la realidad. Si lo piensas como una alternativa interpretativa que te puede traer paz, es necesario que tu hijo no esté de acuerdo contigo, que muestre cierta irreverencia, porque está en un entorno familiar, de confianza, y estas son actitudes sanas en la vida. Los gestos de discrepancia que luego hay que pulir con el tiempo en su forma y que no sean irrespetuosos con nadie, siguen siendo una manera de crecer y de exponerme a situaciones nuevas y de evolucionar. Y eso es lo que está haciendo tu hijo. Está probando en un entorno familiar qué es lo que pasa cuando tiene este tipo de conductas, digamos, socialmente no bien vistas. Y no significa que no te quiera, y no significa que no te respete, y no significa que no esté de acuerdo contigo. Simplemente significa que tiene que probarse a sí mismo qué es lo que pasa cuando todo eso no lo hace. Y se prueba en un entorno pues de confianza, como es el entorno familiar. Y está bien que así sea. Y una idea que es, un par de ideas que son transversales al mundo de los padres trabajadores
La pareja incluso te diría es el de no tengo tiempo para más. Pensar que lo que haces es insuficiente porque en tu agenda no cabe hacer más cosas es un pensamiento que te resta paz mental, que genera culpabilidad y con la culpabilidad no vamos a ningún lado, solo es un lastre que arrastramos. Así que te invito a pensar que puedes hacer un uso diferente de tu tiempo, que el uso que estás haciendo es adecuado al momento evolutivo en el que estás y que de nuevo siempre puedes elegir hacer otra cosa diferente. Saliéndome de la queja, saliéndome del modo víctima y eligiendo. Y a veces hay que elegir lo desconocido y probar y ver qué pasa. Y por ahí puede ir a veces el disponer de más tiempo o el sentirse más seguro con las acciones que se toman como padre. Y otra de las ideas también limitantes que constriñen tu anhelo profundo de ser feliz, que siempre me gusta decirlo así, es la de la vida no es justa, la de pensar que yo he dado mi tiempo, mi cariño, mi energía a mi hijo durante muchos años y ahora, por ejemplo, cuando llega la adolescencia, veo como que todo eso ha sido en vano, ha sido en balde. Si recuerdas perdona, el contenido de la semana pasada, donde hablábamos de esa necesidad primordial de dar y recibir amor, esto no es un Excel que tiene que quedar en balance cero. La vida no va de eso. La aritmética del amor no es así. Piensa por el contrario, te invito a pensar por el contrario que el que da amor es el que siempre gana. Todo lo que tú has dado está bien dado y no era a cambio de nada, era un amor incondicional, eran gestos altruistas. Por tanto, esta idea de injusticia social o familiar, cuando tu hijo no te retribuye, entre comillas, ese amor es una idea simplemente dañina para ti, una idea que te invito a desterrar y que te invito a reemplazar por estas ideas que hablan de que cuanto más amor das, mejor te sientes tú, más ejemplo a seguir estás dando para otros y, y más alineado estás con el propósito de tu vida, que es compartir el amor que eres, desde mi perspectiva. Te dejo que digieras esto. Sigo mirando mis notas, que no se me olvide nada. Con todo esto, vemos no solo la posibilidad de darme cuenta de lo que estoy pensando, de cómo esto me hace comportarme de una manera, tener un sistema de creencias, tener una cosmovisión de la vida, de la realidad, de mi familia en último término, sino que me permite, y esto es lo potente, y esto es mi proyecto, Azulín Bienestar Elegido, elegir otra cosa. Em, Elegir qué y elegir con qué criterio. Elegir quererme incondicionalmente, también como mamá, papá, que hace todo lo que puede, lo mejor que sabe, em, y que por el camino busca no sufrir o busca el bienestar mental y emocional. Y que lo hace desde un lugar de conexión interna, de autoescucha, de autocuidado y,
y con todo el amor del mundo, probando y descubriendo qué funciona y qué no funciona. Y cuando hablo de funcionar, no es que yo consiga los resultados, que mi hijo pase por el aro de lo que yo le digo. Hablo de que se sienta bien en el cuerpo, que tú sientas que estás siendo coherente con tu hacer, decir, sentir y, y que aceptas lo que venga. La realidad, lo que hay, estará bien siempre y cuando tú estés en esta posición de alineación interna de, de tus cuerpos con el cuerpo del alma. Más cositas. Se sabe, y esto es ciencia, que los pensamientos generan emociones y se sabe que somos adictos a nuestras emociones. Por tanto, hay también una oportunidad de tomar conciencia y ver cuáles son mis emociones habituales. Si, por ejemplo, con facilidad me llevo a la tristeza, que es algo que yo hacía, darme cuenta, dar un pasito atrás, ponerme en modo observador de mí mismo y decir, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué me siento así? Es una pregunta trampa, difícil de responder, nos pone en modo excusa, en modo explico con la mente y doy muchas razones y soy muy buena argumentando, pero no resuelve nada. Entonces, en lugar de por qué me siento así, es qué estoy pensando para sentirme así. Y ahí sí podemos hacer algo, ahí sí podemos encontrar una respuesta de utilidad para darme cuenta que aquello que pienso es lo que me hace sentirme de esa manera. Al sentirme de esa manera y pensar de esa manera es como estoy actuando, porque tendemos a tener esta coherencia. Y entra en juego la oportunidad de nuevo de pensar diferente. Y no es autoengaño y no es eludir las emociones. Puedo quedarme en la tristeza, verla, dejarla estar. Y también puedo decidir ponerle un límite. Hasta aquí la tristeza y ahora me doy la oportunidad de sentirme diferente. Sobre todo si lo que queremos revertir es esta emoción adictiva que llevamos repitiendo años. Porque aprendemos por repetición, esto está también estudiadísimo en gestión del cambio, y aprendemos algo nuevo reemplazando lo anterior. Por tanto, tenemos que repetir y repetir el nuevo pensamiento elegido que nos va a llevar a la nueva emoción deseada y que cada vez costará menos, cada vez será más natural, cada vez será más fluido poder hacerlo y cada vez estaremos revirtiendo esta inercia de estar en el piloto automático, de estar en una adicción a las sustancias químicas que generan en mi cerebro ciertas emociones eh, que están conmigo desde hace tanto tiempo. Por tanto, no solo me cuestiono lo que pienso, en general, sino en particular cuando no me estoy sintiendo como me gustaría. Y un último cuestionamiento que te quiero proponer hacer es del imaginario colectivo, el de las redes sociales. Por ejemplo, ese que dice que la adolescencia es un momento muy difícil. Date la oportunidad, si no estás ahí todavía, de pensar diferente. A mí esta lucidez me llegó tarde,
mis hijos ya estaban en la adolescencia y yo ya estaba con la convicción de que iba a ser difícil. Por supuesto, lo he revertido y lo reconduzco y le pongo conciencia, pero te quiero decir que no des por hecho nada, que no, que todo lo que nos hacen creer te lo puedes cuestionar, lo puedes pasar por tu filtro interno y valorar si es válido para ti. Y la validez pasa de nuevo por tu bienestar, si se siente bien en el cuerpo pensar eso o no. Y cada vez que sea no, date la oportunidad de pensar de otra manera. El mero hecho de pensar diferente, de sentirte diferente, va a posicionarte en otro lugar para experimentar otras cosas. Y merece la pena darte la mejor de las vidas posibles. Porque no sé si sabes que no eres eterno. Esto me encanta decirlo. Se nos olvida que nos vamos a morir. Y sin ánimo de amargarte el día, te lo recuerdo. Resumo ya para finalizar un poquito ideas que he ido lanzando durante la charla. Nuestras creencias son solamente pensamientos que hemos repetido muchas veces o que hemos oído repetir muchas veces. No es una verdad absoluta y por tanto puedo trabajar con ella y cambiarla. Lo que sí que crea una realidad es pensar una cosa y actuar en coherencia. Y entre medias está el cómo me siento. Por tanto, te invito a alterar este paradigma de tal manera que elijas cómo quieres sentirte, decidas o identifiques qué piensa una persona que se siente así y simplemente por coherencia personal empieces a hacer esas cosas que hacen las personas que se sienten y piensan como tú estás eligiendo. Mm, y recordarte también que todo esto que haces en tu presente, con tu pensamiento, con tu emoción, con tus acciones, es una continuidad de un pasado heredado. Lo pasado pasó, pero es también una restricción del potencial que tiene tu futuro. Te estás cerrando puertas, te estás limitando, estás constriñendo tus infinitas posibilidades en, en el ámbito familiar, laboral, sentimental. Así que pensar bonito, elegir qué pensar y cómo quiero sentirme es algo que está en tu mano y no solo te favorece a ti, sino que contribuye al bienestar colectivo, al de tu familia cercana y al de el ámbito más allá de tu familia en el que tú te encuentras. Así que sí o sí vale la pena em, cambiar todo aquello que crees y que se siente mal en el cuerpo y dejar de escuchar las mentiras de tu mente o los cuentos que cuentan los entornos en los que tú estás. Y por supuesto todo esto con mucho amor a ti, a tus hijos, a tus padres, que también fueron hijos,
y que también traían su mochila de ideario heredado, de creencias no cuestionadas y de subconsciente que estaba pautando su realidad por falta de luz. Pero por suerte, tú no estás así, no estás aquí, estás ahí, así que puedes hacerlo diferente, puedes elegir tu bienestar. Y yo creo que lo dejamos así por hoy. Te espero la próxima semana con la última charla que tendrá que ver, adivina, con lo que sentimos. Feliz semana.